Hello y bienvenidas a un nuevo episodio de Magnífica Podcast. Espero que hayan disfrutado profundamente el episodio anterior y hoy hablaremos de un tema que es definitivamente necesario para poder construir una vida magnífica. ¿Sabían que el dinero es la principal causal de divorcio en el mundo? ¡Wow! Qué importante es el dinero en nuestras vidas y qué poco lo que lo incluimos en las decisiones que no parecen de dinero, como por ejemplo el elegir una pareja. Y es ilógico porque a la hora de la vida juntos el dinero toma un rol muy relevante, al punto de poder acabar con todo lo demás. Hablar de dinero debería de estar incluido en el repertorio de las citas junto con cuál es tu comida favorita o qué te gusta hacer los viernes, pero en la realidad esto no se habla. ¿Les suena? Hay realmente un tabú terrible respecto al dinero en general, en el mundo, en la sociedad, en nuestras familias, y hay un tabú terrible respecto al dinero y las parejas, al dinero y el amor, al dinero y vivir con alguien, la vida, compartir los sueños. Y claro, parece muy frívolo o parece un tema como medio raro o incómodo que uno esté preguntando cuáles son tus sueños financieros, ¿no? ¿Cómo manejas tus deudas? ¿Cómo administras tu dinero? Al lado de ¿qué haces los viernes? ¿Y cuál es tu color favorito? Pero en realidad, a la hora de consolidar una relación, este punto es tan importante que se convierte en un punto a favor o en contra de la relación. Se puede convertir en un punto que pueda destruir la relación. Y es el principal causal de divorcio en el mundo. No es la infidelidad, es el dinero. Así de importante es en la vida de pareja. Pero el dinero, que es parte de tu vida, te guste o no te guste, y en realidad está más relacionado con quien tú eres de lo que tú misma piensas. ¡Qué increíble! La mayoría de las personas piensa que el dinero es una cosa como muy externa, ¿no? O sea, tenemos que conseguir dinero para pagar nuestra vida y básicamente eso es. Pero el dinero en realidad está relacionado muchísimo con qué tipo de ser humano somos. Y está ligado a muchos de nuestros recuerdos. Está ligado a nuestras emociones. Incluso muchas veces son las emociones que se conectan con el dinero y terminamos tomando decisiones de dinero basado en las emociones. Así de real es el dinero en nuestras vidas. Y así de importante es el dinero en nuestras vidas, pero asimismo es igual de gigante la elección de dejar de verlo de esa forma y mantenerlo como a raya. Y es extraño, ¿no? Porque lo mantenemos a raya, pero no puede estar a raya. Entonces al final, quieras o no, se mete con tu vida y te genera problemas o te genera maravillas. Tenemos que decir que existen incluso personalidades respecto al dinero. ¡Jaja! Tenemos a las personas, por ejemplo, que son muy consumistas, personas que no piensan en ningún momento, ay, en el mañana, o hay que ahorrar, o hay que guardar dinero, o algo puede pasar y hay que tener guardado algo, nada, sino que son el tipo de persona que todo el tiempo tienen que estarse gastando el dinero. Y este tipo de persona existe, ¿no? El que lleva al máximo las tarjetas de crédito, el que se llena de deudas malas, y el que realmente pareciera que viviera como si no hubiera un mañana y que gasta y gasta y gasta y gasta. Yo conozco muchas personas así y seguro que tú también, o a lo mejor hasta te sientes relacionada con esto. Esta persona existe. Pero también existen las personas contrarias, que son los ahorradores compulsivos, ¿no? A veces incluso exagerados, personas que cuidan excesivamente el dinero al punto que incluso ni lo disfrutan, ¿no? Que a lo mejor, o también existen las personas que en su buena línea, en su buen límite, son personas cuidadosas con el dinero, ahorrativas, planificadoras, preventivas. También existen estas personas. También existen las personas evitadoras. Son aquellas que odian mirar la cuenta del banco. Son aquellas que apenas llega la carta del banco mes a mes, la destruyen y la ponen en la basura y yo no quiero ver el estado de mi cuenta. Las personas que evitan hablar de dinero, que evitan abrir la caja de Pandora, las que evitan tener que pensar en esto o incluso medianamente tener que enfrentarse a su realidad. Esas personas también existen.
Y existen las personas programadoras, ¿no? Las personas que tienen un presupuesto, las personas que programan el futuro, las personas que dicen, mi mamá está de cumpleaños en 2 meses, debo proveer ese dinero y empezarlo a provisionar. Existe también ese tipo de personas. E increíble, todas estas personalidades existen en el día a día y seguro te habrás identificado con alguna de ellas y a su vez la pareja con el que estés, la persona a quien tú amas también tiene su personalidad. También esa persona tiene sus propios rasgos y características y ojo, estas características son la forma en la que esa persona va a llevar su vida financiera. Exactamente basado en estos rasgos es como tomará decisiones, es como planificar el futuro y exactamente como sea es como va a ver el dinero. Porque al final del día el dinero es algo subjetivo. Y cómo yo lo veo y cómo me relaciono con él está ligado a mi historia, está ligado a mi niñez, está ligado a la forma como he vivido y está ligado a mis creencias. Y hay que entender que no necesariamente tu pareja es igual a ti. Quiero contarles una historia de la vida real. Hace algunos años tuve una consultoría con una de mis alumnas que me contó que el gran problema financiero de su familia era su esposo. Y yo, claro, dije, ¿qué? ¿Cómo así? Pues bien, el esposo tenía un muy buen puesto en una compañía internacional que además le obligaba a viajar muchísimo. Así que era una persona muy conocedora del mundo porque por trabajo viajaba mucho y tenía un problema de gasto compulsivo. Cada vez que iba a cualquier lugar tenía que comprar muchas cosas y si se iba con una maleta regresaba con 3. En su garaje tenía acumulado cientos y cientos de cosas que compraba de sus viajes, cosas que compraba en su día a día y se resentía profundamente y no quería escuchar a su esposa cuando le decía, hey, ¿para qué tienes 4 de esto, no? ¿Para qué trajiste 6? No quería escucharlo porque además, al parecer de su esposo, si él trabajaba y ganaba muy buen dinero, sentía que se merecía la posibilidad de gastarlo y disfrutarlo como él quisiera. Pero esta actitud no le gustaba a su esposa, porque los gastos que su esposo hacía estaban impidiendo que la familia pudiera soñar con otras cosas, como comprar una casa, o como poder tener varias inversiones, o como poder diversificarse. Todo el dinero que sobraba en el hogar estaba destinado a los gastos de su esposo, a todas estas compras que el esposo hacía permanentemente. Así que ese tema era un punto de discusión todo el tiempo entre ellos. Y ella seguía pensando que él despilfarraba el dinero y que le impedía a su familia crecer, y él seguía justificando que si él trabajaba tan duro merecía gastar su dinero. Dos posturas igualmente claras e igualmente válidas. Dependiendo del punto de vista que se mire, cada uno tenía razón. El problema de esto es que al tener 2 visiones tan distintas del dinero causa roces en la relación. Y algo que parece tan poco importante cuando estamos saliendo con el chico se convierte en un punto álgido a la hora de vivir, convivir y crear una familia con él. Estar con una persona que no tiene tu misma visión de dinero puede generar 2 cosas. La primera, y es un pro, es que te ayuda a visionar de una forma distinta el dinero. Claro, te dice, ok, pongamos un ejemplo. Si tú eres excesivamente comprador y luego tienes a una persona que a lo mejor es ahorradora, tienes otra visión de dinero y te puede aportar. A lo mejor te puede ayudar a cambiar algunos hábitos y a lo mejor dejas de ser tan comprador compulsivo y a lo mejor mitigas un poco y ya estás un poco más equilibrado y eso es un aporte a tu vida. Esa nueva visión del dinero te aporta crecimiento, te aporta aprendizaje, te aporta, tal vez tenga razón, tal vez lo pueda pensar. Y esos planteamientos y esos cuestionamientos te pueden llevar a una nueva conclusión. Una conclusión que puede ser, a lo mejor no debería gastar X, a lo mejor solo gasto Y, o a lo mejor solo elijo un ítem, solamente un ítem para gastar y no me lo gasto en todo. O sea, puede dar resultados muy positivos que te ayuden incluso a crecer y avanzar en tu vida financiera. Pero también existe una posibilidad número 2 y es un contra.
que el dinero siempre será un punto de desacuerdo. Si no tenemos la misma visión sobre dinero y tenemos dos visiones diferentes, este siempre será un punto de desacuerdo entre los dos. Y eso tampoco es tan bueno. Hace algún tiempo estaba hablando con una de mis amigas sobre este tema. Y ella en ese momento estaba viviendo con su novio y estaban teniendo problemas de dinero. Cuando empezamos a conversar, le pregunté si alguna vez en el momento de su relación, cuando todavía no vivían juntos, alguna vez habían hablado de dinero. Me dijo que en realidad no, más allá a lo mejor de compartir cuánto ganaba cada uno, pero nunca hablaron de nada más. Ahora que convivían juntos y compartían gastos, tenían desacuerdos respecto a la forma en que el otro manejaba su dinero. De las primeras cosas que le pregunté fue, ¿qué es lo que sientes que no funciona en esa relación respecto al dinero? Y me dijo, él critica que yo gasto en algunas cosas que él considera que no vale gastar, ¿no? Como por ejemplo el spa, tratamientos estéticos, etc. Y yo considero que es injusto. Yo trabajo muchísimo y quiero poder gastar en mí. Y siento que gastar en mí es bueno. Siento que gastar en mí me ayuda. Pero luego veías de su lado qué es lo que él sentía y él sentía que en realidad esos gastos se podrían utilizar, ese dinero se podría utilizar en algo diferente. Y nuevamente nos preguntamos, ¿quién tiene la razón? Desde cada uno de sus perspectivas, podríamos decir que ambos la tienen. Y una de las cosas que le pregunté fue, ¿alguna vez compartieron los sueños financieros del otro? Y me dijo, no. Es más, nunca había escuchado esto de compartir sueños financieros. Y le dije, sí, porque es importante que cuando inicias una relación y cuando compartes la vida puedas compartir aquellas cosas que son importantes para ti. Por ejemplo, él soñaba con poder comprarle una casa a su mamá. A ella le molestaba eso. Entonces yo le dije, ¿pero no lo sabías desde antes? Y me dijo, no, nunca me contó que ese era un sueño financiero. Y ahora que lo dice, me gustaría que esa casa fuera para nosotros y no para su mamá. Qué punto tan importante y qué punto tan importante de discutir y de analizar, porque esto es exactamente lo que tenemos que establecer en una comunicación y en entender este paralelo del el amor y el dinero. Y cómo tienen tanto que ver el uno con el otro. Si nunca hablamos de nuestros sueños financieros y las razones por las cuales soñamos eso, es muy difícil para el otro comprender. A lo mejor él había tenido una niñez muy escasa. A lo mejor su mamá había dado todo por él o la vio trabajando toda la vida. Tú no sabes el trasfondo de ese sueño. No sabes por qué él llegó a soñar eso. Solamente tienes la realidad. Hoy, un hombre hecho y derecho quiere regalarle una casa a su mamá y su novia quiere que esa casa sea para los dos. Compartir sueños financieros. Este problema se evitaría solo con decirlo. Algo tan simple, solo con mencionarlo. Y estoy segura que si él le explicase a ella cuál es la raíz de aquel sueño, estoy segura que ella sería capaz de comprender. El problema es que nos enfrentamos a una sorpresa que nunca conocimos cuando ya estamos en un proyecto grande. Una de las cosas que he aprendido en mi propia experiencia con mi compañero de vida es a manifestar nuestros sueños financieros, aclarando cuáles son nuestros planes y por ende responsabilidades en los proyectos conjuntos, pero también respetar el espacio individual de cada uno en este punto. No tenemos que necesariamente soñar exactamente lo mismo. Podemos construir etapas juntos, podemos construir proyectos juntos, pero no dejamos de ser individuos. Tenemos derecho a soñar individualmente. ¿Cuáles son entonces nuestras responsabilidades? ¿Cuáles son entonces nuestros límites? Cuando mis proyectos personales dañan los proyectos familiares, cuando ponen en riesgo los proyectos familiares, cuando yo tengo derecho a soñar por mi cuenta, ¿hasta dónde? ¿No? Todos esos límites tienen que ser establecidos. ¿Cómo entonces comprendemos el concepto de los límites? El primer punto de todo esto
es la comunicación. La comunicación es absolutamente clave. Millones de peleas, de malos entendidos, se solucionan solo con la comunicación. El permitirse, número 2, ser vulnerable en esa comunicación. Hey, tengo este sueño porque mi vida, mi infancia, mi situación con mi mamá fue esta y esta y esta y esta, y yo le prometí, yo qué sé, contar tu historia desde la vulnerabilidad le permite al otro también empatizar con esa vulnerabilidad y decir, puedo comprender su historia, veo y entiendo de dónde vienen estos sueños, puedo comprenderlo. Guardar y cuidar la honestidad y la vulnerabilidad del otro. Claro, si el otro viene con ese nivel de vulnerabilidad, no puedo patearlo en el piso, ¿sí? Tengo que cuidar como un trofeo, como un diamante, esa vulnerabilidad que esa persona está dispuesta con mucha valentía, porque para ser vulnerable hay que ser muy valiente y se está exponiendo a ti. Entonces tienes que responder con el mismo respeto, cuidando como un tesoro esa vulnerabilidad. ¿Sí? Es muy importante esta parte porque de lo contrario, entonces cierras una puerta y esto cierra las posibilidades de futuro de poder hablar y de poder llegar a acuerdos. También necesitamos comenzar esa conversación desde el entendimiento. No podemos comenzar esa conversación como enojados o desde yo voy a tener la razón. No, necesitamos empezar en quiero comprenderte, quiero que nos comprendamos y desde ese punto voy a poner de mi parte para entender. Eso es clave, empezar buscando la alternativa de comprendernos y de querernos y de apoyarnos en el proceso. Determinar qué es sano y qué no es sano para ambos. Aquí, chicas, no existe un libro que diga lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer, porque finalmente la vida es distinta para todos, nuestra historia es distinta, nuestra forma de verla es distinta y finalmente las relaciones existen tantos como los zapatos, de todos los tipos, colores, formas, marcas, ¿saben? Y para todo el tipo de gusto. Exactamente lo mismo, así que no hay, esto es lo correcto o esta es la razón y esto no. Existe qué funciona para nosotros. Vamos a cambiar eso de la razón o la forma correcta, que tendemos mucho a decir esto, ¿no? La forma correcta es no. La forma correcta es la que los dos sintamos que es mejor para nosotros, para nuestra relación. Da lo mismo lo que piense Pepito, Juanito o el libro de tal experto, qué funciona para nuestra relación, porque eso es lo que importa. Al final del día, eso es lo que cuenta. Entonces, ¿qué es sano? Determinar qué es sano para mí y qué es sano para ti. Y qué es sano para nuestra relación, para nuestro proyecto de vida juntos. ¿Qué es lo más sano para ambos? Y esto es importante. Determinando también que tenemos una creación de un proyecto financiero en conjunto, pero también determinando cuándo empieza la familia sin perder cuándo empieza la persona que soy. Y en este punto en realidad no es tan complejo. Voy a poner un ejemplo. Es que mi pareja quiere montar un negocio, ¿ok? Y para poder montar este negocio tiene que gastarse todos los ahorros de nuestra familia. Ok. Por un lado tenemos un sueño muy loable, sí, ¿quieres poner un negocio? Bien. Pero por otro lado tenemos un proyecto familiar, los ahorros de la familia. Entonces aquí es donde tu sueño y los sueños en conjunto chocan y donde tenemos que definir cuál es este límite. En mi experiencia personal, siempre he logrado decirle a mi esposo, hey, está bien todo lo que hagas siempre y cuando nunca pongas en riesgo nuestra estabilidad familiar. Y cuando hay una gran decisión mayor que implica que vas a cruzar un poco ese límite, por supuesto debemos estar en el mismo barco, debemos estar de acuerdo. Bajo ninguna circunstancia tú o yo debemos tomar la iniciativa sin contar con el otro. Eso sería irrespetar, ¿no? El contorno familiar. Entonces es importante cuando mis sueños funcionan. Es que quiero comprar una bicicleta. Está bien, eso no va a dejar a nuestra familia quebrada, no nos va a generar un problema. No tienes que preguntarme, ¿no?
Pero si hacer lo que quieres hacer va a generar una situación familiar o va a poner en riesgo algo que hemos construido juntos, definitivamente tenemos que hablarlo. Y no significa que finalmente la respuesta vaya a ser no, significa que es una decisión de los dos, que ya ni siquiera es tu sueño, que ya yo me hago parte de este sueño también y lo convertimos en un sueño de los dos. Y ahí se genera este proceso bello donde no hay secretos, donde nadie tiene por qué sentirse mal, donde nadie se siente engañado, donde nadie se siente pasado a llevar. O sea, se hace una armonía donde el proyecto como tal además comienza con el apoyo de ambos y con la buena energía de la familia. Muchas peleas se ahorrarían si establecemos nuestro sistema familiar con el dinero. Y ese sistema familiar es tuyo, funciona para tu familia. Y en el momento en que determinamos cuál es nuestro sistema, cómo funcionamos mejor juntos, entonces no deberían de haber problemas con esto. Cuando somos capaces de respetar los límites, respetar el sistema, acordar una forma y vivir en conjunto nuestros sueños. Y definitivamente, cuando somos capaces de investigar por qué tomo las decisiones que tomo frente al dinero. Volviendo al caso de mi alumna, una de las primeras cosas que le recomendé es entender de dónde venía esa necesidad imperativa de su esposo de comprar. Porque si hay una cosa que he aprendido en los años que llevo en el tema financiero y ayudando a muchas personas en sus finanzas, es que este tema nunca es aislado. Siempre hay una raíz. Y generalmente esas raíces están muy ligadas con la historia, con su niñez, ligadas con algunas situaciones que han pasado en su vida. Y es importante entender de dónde vienen. Muchas personas tienen un momento de tristeza o decepción en su vida y sienten esa necesidad plop de comprar, porque de alguna manera sienten alivio cuando compran. Y eso no es que se lo estén inventando, eso de verdad existe. Entonces es importante establecer por qué haces estas compras. Y a lo mejor en esa pregunta habrá una respuesta que no será financiera, que será completamente distinta, pero que nos ayudará a encontrar la raíz, no los síntomas, sino saber qué está pasando y cómo puedo ayudarlo a sanar. La mayoría de las veces cuando las personas tienen problemas de compras compulsivas son heridas que no han sanado, procesos que no se han cerrado. Y eso es lo primero que tenemos que encontrar. Ok, ¿por qué compro enloquecidamente? ¿Y por qué siento que al comprar me genera cierto alivio a una situación o qué gatilla esas compras compulsivas? Si estás en una relación y esto te ha pasado, dime qué piensas. Escríbeme a mi Instagram, puedes buscarme como Vero Prieto Oficial o déjame un comentario en mi canal de YouTube, Vero Prieto TV. De verdad me encantaría leerte y saber si te ha pasado esto o si estás en esto o si alguna vez viviste algo así. Me encantaría conocerlo. Y si estás comenzando una relación, es igual. Destapar la caja de Pandora. Tienes de hecho una ventaja tremenda y es que todavía estás a tiempo de forjar esos lazos, de hablar de esas cosas, de establecer sistemas, de conocer de verdad a tu pareja, de permitirse la vulnerabilidad y de crear desde ya un colchón. Un colchón que les permita siempre volver a un lugar seguro, hablar y que este tema realmente nunca sea el punto álgido de sus peleas o de sus discusiones o de sus desacuerdos. Hablar, por ejemplo, de las deudas. Muy importante. ¿Tienes deudas? ¿Qué pasó? ¿Cómo las adquiriste? ¿Cómo llegaste allí? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante porque cuando aceptas a alguien no lo aceptas solo con la parte bonita. Estás aceptando todas sus cargas. Y eso también incluye las cargas financieras, ¿no? Y si él determina y si esa persona tiene, por ejemplo, el 80% de sus ingresos destinados a deudas, definitivamente eso va también a cambiar el rumbo de los sueños familiares. Tú tienes que saberlo. No para avergonzarlo, no para hacerlo sentir mal, sino para tener claro el panorama y como pareja tener un plan. Porque ahora somos dos y ahora yo asumo también parte de tus cargas y necesito saber cuáles son tus cargas. Tenemos que hablar también de los sueños. ¿Qué sueño yo? Uy, no, sueño con comprarme un yate, no, sueño con comprarle a mi mamá una casa,
sueño con irme a vivir a Europa, sueño con retirarme a los 30, yo qué sé. Hay que hablar de nuestros sueños porque es importante saber si mis sueños resonan con los tuyos y pueden convivir juntos y podemos crear sueños juntos. Y hay que hablar de todas las situaciones que están relacionadas con el dinero. Porque el dinero hace parte de quienes somos y de nuestra historia. Y esa historia va a determinar las decisiones que tenemos frente a nuestras finanzas. Para poder ejemplificar esto, quiero ponerles un ejemplo de mi vida personal. Mi mamá toda la vida siempre tenía esto de que cuando el refrigerador estaba vacío le venía como una ansiedad y era para ella muy, pero muy importante siempre ver el refrigerador lleno. Por supuesto, como siempre fue muy consciente, nunca se perdía nada en la casa, ya cocinaba todo y la verdad es que sí era muy eficiente en esa parte, pero sí es verdad que cuando veías que el refrigerador se estaba quedando vacío, ella quería ir a comprar de inmediato al supermercado porque no quería verlo vacío. Así que un día me contó por qué ella era así y me dijo que de niña hubo tantas falencias de comida, eran tan pobres que ella sentía que de alguna manera volver a ver el refrigerador vacío era volver a esa época de su vida donde ella sintió que le faltó tantas cosas y específicamente donde ella siente que no había suficiente alimento o que los alimentos eran siempre los mismos porque la situación económica de su familia era muy, ¿cómo decirlo? Era muy escasa. Claro, entonces ahí te das cuenta que su historia, su niñez, su situación familiar marcó las decisiones del presente. Y las decisiones del presente, a lo mejor eso es un ejemplo que no afecta nada, ¿no? Comprar la comida, sí, no se perdió, todo está bien, ok. Pero habrá decisiones en el presente que sí serán complejas y que sí van a afectar la vida en tu relación y la vida con tu pareja y tu compañero o tu compañera. Entonces, así de fuerte y así de relacionado está el dinero con quienes somos. De verdad, la forma en la que tú manejas tu dinero habla mucho de ti, de tu historia. Y analizarlo es una forma de cerrar ciclos, de comprender cosas, de superar cosas y definitivamente de crear una mejor relación de pareja. Está marcado en tu piel, para bien o para mal. Esto es lo que realmente es el dinero para ti y lo profundo que es el dinero para ti. Pero esto no es necesariamente algo malo. Establecer parámetros saludables es posible, totalmente posible. Crear sistemas en pareja también es posible. Y por la sanidad de tu relación es hora de hablarlo, definitivamente.